Vino Hamadonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konena Aleinu Mahaseyadenu Koneneo. Quedamos en Likutei Morán, capítulo 19. Capítulo 19. Dice así. Estamos empezando lo que se llama Sifra Ditzniutah, donde empieza la parte de todo lo que está escrito con discreción en la Torá. Está escrito con discreción. Dice así. Es difícil, es dificultoso para el mundo. ¿Por qué uno tiene que ir a viajar? ¿Por qué la persona dice, yo tengo que ir a viajar, salir de mi comodidad? En ese momento era más difícil todavía viajar de un lugar a otro. Hasta se mudaban de un pueblo a otro para estar cerca de un tzaddik, una persona justa, y escuchar sus palabras de Torah y ver cómo él se comporta para seguir su comportamiento, seguir su ejemplo, y sus hijos siguen el ejemplo del tzaddik, etc. Es difícil captarlo, porque yo tengo que salir de mi comodidad, de mis cosas, de mi trabajo, de mi estabilidad para ir a escuchar a un tzaddik que otra persona como yo puedo considerar Haz Shalom. Caso, puedo comprar libros de Musar, de ética hebrea. Me pongo a leerlo, me pongo a estudiarlo y ya está. ¿Para qué tengo que estar cerca del tzaddik? Pero de verdad, entonces sabemos que hay una diferencia abismal entre que yo mismo estudie a que me apegue a un tzaddik. Porque hay una diferencia abismal entre aquel que escucha de la boca de un tzaddik verdadero, una persona justa, verdadera, o que lee y escucha en nombre de otra persona que lo dice, que lo estudió en el tzaddik o que está escrito en el libro. Menos aún aquel que lo dijo, que lo estudió, que lo dijo el otro, etcétera, todavía es más difícil. Cada vez va bajando nivel, y se va alejando de la boca del tzaddik. Necesitamos que destilar nuestro rostro. Nuestro rostro cuando mira al tzaddik es diferente. Nuestro rostro cuando sube a la Torah y ve a la Torah es diferente a que yo la lea. Muy diferente. Y el tzaddik me puede dar tojeja, me puede demostrar mis equivocaciones, me puede corregir lo que hago malo, etcétera. Cuando la persona se autoescanea leyendo o cuando se escucha de otra persona, a lo mejor le hace una pregunta y no la sabe de responder el otro que le está dando la enseñanza. ¿Por qué? Porque dice, yo no estuve ahí, o la verdad no sé cómo pensaría el tzaddik en ese momento. Hay que preguntárselo a él, no a mí. Pasar vergüenza con tzaddik, ver la grandeza del tzaddik, eso ya es un tikkun, una colección máxima, reflejo de la cara del tzaddik. La Shekhinah está ahí, la presencia divina. También las palabras que utiliza el tzaddik, las vocablos que utiliza el tzaddik, son muy preciadas, son muy valiosas, y más si son en hebreo, Leshon HaKodesh.
Porque a través que nosotros escuchamos o leemos o estudiamos, aunque no entendamos el Leshon HaKodesh en lengua sagrada, nos elevamos, nos elevamos. Ver la letra, ¿verdad? Con Leshon HaKodesh, no el hebreo que hablamos la calle, sino el Leshon HaKodesh, el hebreo de las escrituras sagradas. Nosotros estamos, todo el que fue creado el mundo, se mantiene el mundo. Cuando leemos un sidur, cuando rezamos, con el sidur en la mano, cuando leemos la Torah, cuando leemos una Mishnah, una Gemara, es otra cosa. Hacemos un tikkun muy grande, una corrección muy grande. Como dice el Teilim, Elohim diver bekocho. Elohim habló en su santidad. ¿Con qué? Con palabras de hebreo. Como Yosef le dice también, Kipfi amedaper alejem, mi boca está hablando a ustedes, como mi boca. Es decir, boca sagrada del Tzadik. Yosef al Tzadik. ¿Cuál es la cosa de el Nahash, la culebra primigenia? El Yetzer Hara, el mal instinto, el Nahash, que es lo malo inclusive de todo. Cuando es, el Nahash entra ahí cuando no hay completitud en la Shon HaKodesh, cuando no hay completitud en la lengua sagrada. Como cuando vino la culebra y le dijo a Jabá a Eva, mira, no come. ¿Y qué dijo Jabá? Dijo Eva, metió la pata hablando de más en hebreo. Dijo Dios que no lo toque, no muera, no coma. Si ya entendió ahí, Jabá, el Nahash, la culebra, ya entendió que habló de más. Y ahí va a entrar, voy a entrar yo y la voy a convencer. Habló de más. Ese era el problema de cuando fueron obligados los sabios de Israel a traducir la Torah en 70 idiomas. Pero 70 sabios, como no te sabe la historia, en sus 70 habitaciones diferentes y todos tradujeron exactamente lo mismo. Aparte de eso, tenemos el arameo, por ejemplo, la Guimara está en arameo. Nosotros tenemos que leer todos los viernes, prepararla para allá de la semana, 2 veces en hebreo y una vez en arameo cada versículo. En Zohar está arameo. Aparte que era la lengua del momento, también el arameo es el nivel espiritual entre el hebreo y las demás lenguas. El hebreo es la lengua más pura. El arameo es como el espíritu que permite unir la letra pura con la letra impura, como el cordón, porque de la pureza extrema a la impureza extrema, el hebreo y las demás lenguas. Entonces viene el arameo y hace como un puente conector. Como tenemos Neshama, que es el alma cognoscitiva, que es lo más elevado, tenemos el Nefesh, que está pegado al cuerpo, que es lo más bajo, pero hay el Ruach, que es el espíritu, que une, que hace posible que lo más terrenal del cuerpo también contenga lo más alto, para que sea
Haces. Recuerden que las otras lenguas fueron un castigo de la Torre de Babel. De ahí se fueron formando, fueron perfeccionando y formando, depende de las personas donde se fueron a vivir, y esto después latín, etcétera. Después, cuestión de evolución o de las lenguas, pero el origen de la Torre de Babel. 70 lenguas originales. Y lo principal de la lengua sagrada es que con la lengua sagrada nosotros hacemos caer lo malo de la traducción y elevamos lo bueno de la traducción. Y vemos la diferencia entre el Leshon HaKodesh y alguna traducción. Porque cuando uno traduce, está interpretando algo. En cambio, el hebreo no se interpreta, porque cada letra significa algo. Cada letra tiene un valor numérico. Cada palabra, por qué fue escrita con Vav o sin Vav, con una completa o incompleta, etcétera, etcétera. O sea, así se estudia la Torah. Si yo la traduzco, pierde esencia, el espíritu de la letra se pierde, queda el cuerpo de la letra solamente. Y si la interpretas o le pones una traducción interpretativa, todavía le baja más el nivel. Te puedes equivocar, de buscarte un maestro rabino que te enseñe directamente. Y en el caso, mucho mejor un tzadik. El tzadik es lo máximo, justo. Eso es, evita que venga el Ruach de Shtut, el espíritu, sustituye el espíritu de idiotez que puede entrar en la persona, que es que le causa el pecado. ¿Para qué leemos el Targum, el Abid Parashah, por ejemplo, en arameo? Dijimos que es lo que trata de nivelar entre el hebreo y las demás lenguas, idiomas, porque esto es lo que hace que toda víspera de Shabbat no pase las demás lenguas, no pase lo malo. Quiere decir, este arameo se posa sobre la kelipá, sobre la capa muy espiritual llamada Noga Venus, y hace que él eh, se permanezca ya y la noga de Venus, la parte mala de la cumbre espiritual, no va a chupar ni va a cubrir la santidad de la lectura de la Torah de Shabbat. ¿Ok? Es decir, como un tapón, una capa protectora, como una cortina que va a evitar que cuando pase la parte en hebreo, pues ya la parte aramea se pegó a la clipa, a la capa protectora, entonces la parte de hebreo pasa tranquila y está si permanece en la santidad. Cada vez que leemos hebreo no, Leshon HaKodesh, no el hebreo de la calle de hoy en día, ni nada, es decir, de las escrituras. Entonces se despierta, logramos despertar las chispas de las letras, chispas de santidad que están en las letras desde la creación del mundo.
Y cada jajam puede saber, él mismo, por él mismo, a pesar que no sea tzadik en este caso, puede saber las letras de qué se crea cada cosa. Que cada cosa tiene una estructura eléctrica, igual como cada cosa tiene el ADN espiritual, es su estructura de las letras hebreas que tiene ese objeto o esa razón. Solamente a través de la Jochma, pues es el Jajam, sabio, a través de la sabiduría ya puede empezar sin entrar mucho en Binah, ya puede empezar sin entrar mucho en la comprensión o en la Kabbalah o en ser justo, ya puede empezar a entender un poquito. Y aquella persona que puede todavía ahondar más, se le llama un nivel alto, que se llama un Mitzillón Isadeka, del sillón, es decir, del monte del sillón, donde está el templo, Isadeka va a satisfacer y va a volver todas las necesidades se van a llenar. Ahora, ¿en qué depende la completitud de el Leshon HaKodesh, de la lengua sagrada? Depende de lo siguiente, el temor a Dios. Cuando tú sacas el nombre de Hashem una tefilá, ¿cómo lo pronuncias? ¿Cómo te sientes cuando dices el nombre de Dios? ¿Cómo te esmeras en pronunciar? ¿Cómo te ves en saber el significado? Cada uno a su nivel. Cada uno tenemos una función en este mundo. Por eso hay un cántico, una tefilá muy importante, que es tefilá la Habacuc. Habacuc está enterrado en el profeta. Habacuc, uno de los libros, era el niño que puso el Isha y se puso encima para revivirlo. Ese es Habacuc. Yo varias veces tuve el mérito de ir a leer Teilim en esa tumba, en el Galil Tachtón, en la Galilea Baja, en Israel. Habacuc se sienta una energía especial. Y ahí hay la tefilá de Habacuc, la tefilá de este Habacuc, al Shigionot, quiere decir sobre los errores. ¿Qué quiere decir? Que lo principal del Leshon HaKodesh, de la lengua sagrada, es a través que yo la purifico sacando un chivo expiatorio que se llama el Targum, que se llama el error. ¿El error cuál es? Se va a lo malo, la parte del arameo, lo que está escrito en arameo. Porque el arameo es el resultante, no lo puedo explicar ahora, porque eso varía muchas clases, y estoy basado en este libro. Ahora tengo una clase sobre este libro, una clase general de Kabbalah. Es el Etz Ata'at Tov Barra. Es lo que me hace el tikkun, la corrección de el árbol que comió el primer hombre y la primera mujer, es el árbol de la comprensión entre el bien y el mal. Entonces, y el hebreo, la Torah en sí, es Etzahayim, el árbol de la vida. Entonces, el arameo lo que trata de hacer es sacar las impurezas, toda impureza que se quiere apegar al hebreo. El hebreo también la repele.
sea, la Shona Kol es lengua sagrada, no el hebreo de la calle, como decimos. Y ahí se fortalece aquí y esto se lleva a lo más. Y hacemos la corrección sacando el bien y el mal mezclado, y nos quedamos pues solamente con la vida en este mundo y en el mundo venidero. Como cualquier persona que se equivoca, la equivocación que es una mezcolanza entre el bien y el mal. Si corregimos, entonces ya estamos en el bien. Baruch Hashem Leholam. Amén de amén.